Hola chicos, buen día. El tema de hoy que nos toca abordar es el tema de la aceleración. Ya vimos en el video pasado eh, unos ejemplos de distancia, desplazamiento, rapidez y velocidad. Ahora nos toca la aceleración. Son de los conceptos básicos de cinemática. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es la variación de velocidad de un móvil en un tiempo determinado. Es decir, esa variación que exista de una velocidad en un tiempo determinado se va a conocer como aceleración. Y existe una fórmula para poder calcularlo. La aceleración, primero que nada, vamos a partir del punto que la aceleración se va a identificar con una letra A minúscula. Se refiere a aceleración. Y va a ser la variación de la velocidad entre determinado tiempo, en un tiempo determinado, en un lapso de tiempo. Pero fíjese bien, esta variación de velocidad, si se fija a la v, que es la variable velocidad, le pongo antes una letra delta. Siempre que yo tenga una letra delta antes de una variable, se refiere a una variación, un intervalo, por así decirlo. Entonces, este intervalo de velocidad lo voy a calcular con una resta. Si yo tengo un intervalo de velocidad, quiere decir que voy a tener una velocidad inicial y una velocidad final. Entonces, para yo calcular ese intervalo, esa variación que hay en velocidad, en temperatura, en tiempo, en este caso hablamos de velocidad, como yo tengo tanto velocidad inicial como velocidad final, necesito hacer una resta. Esta variación de velocidad la voy a calcular o la voy a conocer restándole a la velocidad final la velocidad inicial. ¿Qué pasa si en algún problema futuro me dicen, ¿sabes qué? Quiero que me calcules la variación en el tiempo, el intervalo de tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Al tiempo final, restarle el tiempo inicial. Si en algún otro problema me dicen, ¿sabes qué? Quiero la variación o el intervalo de la temperatura. ¿Qué es lo que hago? Temperatura final menos temperatura inicial. De esa manera, calculo los intervalos. Dicho esto, ahora sí, esta fórmula se va a convertir en esta. ¿Por qué? Porque la variación de velocidad ya sé cómo calcularla. Entonces, mi aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, que es mi intervalo de velocidad, entre el lapso de tiempo. Esta es mi fórmula de la aceleración. Y de esta fórmula puedo sacar variantes despejando variables. Despejando velocidad final, despejando aceleración por tiempo. Yo puedo usarla a mi antojo. Ahora, dicho esto, vamos a ver pequeños ejemplos de aceleración. El primer ejemplo me dice que yo tengo un automóvil. A ver, antes de iniciar, antes de continuar, mejor dicho, lo importante en este tipo de problemas, el primer paso y bien importante, es yo aprender a identificar los datos con los que cuenta mi problema. Es decir, aprender a leer los problemas, aprender a entender los problemas. ¿Sale? Una vez que yo entienda los problemas, identifique mis datos, pues únicamente es sustituirlos en las fórmulas que yo tenga. Vamos a leer el primero. Dice que un automóvil parte del reposo. Ojo, con este término, parte del reposo. Si algo está en reposo, quiere decir que no se está moviendo. Entonces, desde ahí, yo sé que la velocidad inicial de ese automóvil es 0, porque no se está moviendo, no tiene movimiento, ¿sale? Ahora, continuamos. Dice, y alcanza una velocidad de 45 kilómetros por hora. Esos 45 kilómetros por hora serían mi velocidad final. Velocidad final, 45 kilómetros por hora. Y luego dice, en un tiempo de 3.8 segundos. Ya sé que mi tiempo es de 3.8 segundos. Tiempo. 3.8 segundos. Ahora, la pregunta o lo que me pide el problema calcular. ¿Cuál es el valor de su aceleración? La aceleración no la conozco. Pero yo sé que la aceleración
según la fórmula que vimos, la voy a calcular restándole a la velocidad final la velocidad inicial, y eso lo voy a dividir entre el tiempo. Ya se me acabó mi marcador, pero utilizamos otro. Entre el tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Ahora, una vez que identifico mis datos y sé qué fórmula voy a utilizar, empiezo a ver que los datos que yo tenga me sirvan para poder resolver mi problema con la fórmula que voy a utilizar. ¿Tengo velocidad inicial? Sí, sí tengo velocidad inicial. ¿Velocidad final? También. ¿Tiempo? También. Quiere decir que las tres variables con las que cuenta, o los tres datos o incógnitas con los que cuenta mi fórmula, las tengo aquí ya. Sí puedo utilizar. Ahora, lo que sigue es, analizo mis datos. ¿Qué analizo de mis datos? Voy a analizar qué unidades está utilizando. Mi unidad de velocidad son kilómetros por hora. Recuerden que la velocidad es un valor de distancia o desplazamiento, bueno, en este caso desplazamiento, entre tiempo. Un intervalo de tiempo. Entonces, si el tiempo, aquí me lo da en horas, y el tiempo, el problema me lo da en segundos, me toca convertir esos kilómetros por hora a unas unidades que yo pueda trabajar y que contengan segundos. En este caso serían los metros por segundo. Estos kilómetros por hora equivalen a 12.5 metros por segundo. Es un dato que yo ya tengo. Entonces, ahora sí, estas unidades de tiempo las puedo trabajar con estas unidades de tiempo y puedo proseguir a hacer mi problema. Si no cambio, si no modifico estas unidades, no voy a poder trabajar. Bueno, voy a poder trabajar, pero el resultado va a ser incorrecto porque estoy trabajando con unidades de tiempo distintas, horas y segundos. Entonces tengo que empatar, por así decir, las unidades de medida para poder trabajar con ellas. Ahora, ya teniendo mi conversión, ¿verdad? Inicio con mi procedimiento. Velocidad final, 45. Ojo, aquí es el dato inicial, pero yo tuve que hacer una conversión para poder trabajar con esas unidades. Entonces, este es el valor que voy a utilizar dentro de mi fórmula. Velocidad final, 12.5 metros por segundo menos 0. Metros por segundo, kilómetros por hora es 0. Menos 0 entre lo que vale el tiempo, 3.8 segundos. 3.8 segundos. Esto, pues lógicamente no me afecta en mi fórmula porque pues no le estoy quitando nada, es un 0. ¿Qué me queda al final? Una división. Voy a dividir 12.5, que es la velocidad, entre el lapso de tiempo, que son 3.8. Y tengo como resultado 3.28. Aquí tengo metros, aquí tengo segundos y segundos también aquí abajo. Las unidades de medida de la aceleración son metros por segundo al cuadrado. 3.28 metros por segundo al cuadrado es la aceleración de ese automóvil. Gracias, chicos.